La conocen los que la perdieron, dice una canción. La libertad es libre, dice el lugar común. Ser libres es ese anhelo inexplicable. ¿Qué es tener libertad? ¿Cuándo somos realmente libres? Preguntas que han acompañado a la humanidad desde tiempos lejanos. La libertad se tiene, se construye, se defiende, se busca haciendo camino. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Como habrán escuchado recién, se nos ocurrió hablar de libertad y después que se nos ocurrió hablar de libertad nos dimos cuenta que esto es un tema inabarcable prácticamente, pero bueno, trataremos de avanzar en algunas cosas que están vinculadas a este tema o el uso de la palabra o del concepto en algunos temas. Para eso nos acompaña Andrea Carriquiri, doctora en Filosofía, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, docente de la UDELAR, integrante de la Red Mujeres Filósofas de América Latina. Su área de investigación o sus áreas abarcan la filosofía antigua, contemporánea, latinoamericana y la política, así como la filosofía del arte y los estudios de género. Gracias, Andrea. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. ¿Está la bien presentación súper amplia. Ahora me concentro, estoy radicada en el Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos de la UDELAR y integro también el Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas. Bien. O sea que la libertad y el feminismo puede ser un tema muy interesante también, ¿no? Claro. Y nos acompaña Daniel Superviel, periodista, analista, estratega político y pintor. De eso le voy a preguntar porque no lo sabía. Director de Comunicación Estratégica del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES. Es autor de los libros La Positiva del 2014, La Libertad Responsable del 2022. Hasta el 2019 integró el equipo de campaña de Luis Lacalle Pou, conocida como El Comando de los Lunes. Bienvenido. Bueno, muchas ¿Está gracias, bien? profe. Sí, sí. Y además colega tuyo. Y además, colega, trabajamos juntos, además, en El Espectador. El Espectador y y en Canal Canal 5. 5. Sí, sí, sí. Es verdad. Y hemos recibido siempre tus aportes del otro lado en 13-0. 13-0, sí. Así que, bueno, Escucha de toda la vida. Gracias por Gracias, acompañarnos. Es muy vasto este tema de la libertad. Cuando empezamos a hablar, bueno, ahí surgió el tema de la libertad responsable, bueno, porque después nos empezamos a dar cuenta que hay tanto, pero me parece que es un tema recontra interesante. Es algo que ponemos en las banderas, que lo cantamos, que es un anhelo, que lo usan los partidos políticos, los movimientos sociales, la palabra por lo menos. Después conceptualmente supongo que todo es diferente. Pero para hablar un poco de, antes que nada, ¿sos pintor? Sí, sí, sí. Hace bastante tiempo. Mirá, sí, sí, sí. no te conocía esa faceta. Sí. ¿Qué escuela, qué estilo? Y bueno, fui al taller Montevideo y fui al taller de Ignacio Iturria, al taller Casablanca, muchos años, con el maestro Diego Piris. Y bueno, hace 10, 12 años que estoy pintando mucho, exponiendo, y bueno, ahora estuve exponiendo en Buenos Aires, ahora en diciembre expongo en el Museo Zorrilla. Y bueno, tengo una carrera paralela ahí que, como todo, a la larga empieza a conocerse alguna de las obras que yo hago. Mira, mi desconocimiento era total, no lo sabía, pero ahora entiendo eso que me dijiste antes de empezar sobre el tema del control de la acidez estomacal. La pintura debe ser, por favor. Es un bálsamo, sí. Aparte dicen que cuando pintás se activa una parte del cerebro que no tiene conciencia del paso del tiempo. Entrás como en una especie de trance de yoga, donde estás conectado con la tela, con las pinturas. Me ha pasado de que es la madrugada y en eso empieza a aparecer la luz del alba y te pasó la noche y no te diste cuenta, pasaron 4 o 5 horas. Eso me ha pasado. A mí me pasa eso cocinando, que también me olvido del mundo. Bueno, metámonos en esto. Para hablar un poco de ustedes, les pedimos que nos dijeran una persona que hubiese influido en sus ideas. Y tú, Andrea, nos comentaste, a ver si lo digo bien, Jürgen Habermas. Sí.
¿está bien dicho? Filósofo y sociólogo alemán conocido por sus trabajos en filosofía política, ética y teoría de la acción comunicativa, así como en filosofía del lenguaje. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Me costó elegir, me imagino Siempre que a muchos, pasa eso, sí, ¿no? a todo el Porque mundo uno le no cuesta, tiene ¿no? una sola persona, tiene Claro. muchas, pero a veces... Exactamente. Si yo tengo la suerte de tener varios referentes y varias referentes, pero elegí a Habermas porque es, como tú bien lo presentaste, es un filósofo que es muy crítico de las sociedades contemporáneas, es un filósofo contemporáneo, está vivo todavía, pero al mismo tiempo no se queda en la mera crítica, siempre busca muy trabajosamente, porque en filosofía nada es muy fácil, digamos, busca qué caminos, qué modos, qué conceptos, qué elementos se podrían articular para poder mejorar en algo, y en ese sentido tiene un fuerte compromiso con las democracias contemporáneas. Y es un tipo muy sólido, en tiempos de incertidumbre eso viene bien, y tiene algo muy interesante que es, habilita la construcción colectiva, ¿no? Porque no es como un genio aislado, digamos, sino que trabaja mucho con aportes críticos, ha tenido fuertes aportes críticos de Sheila Benavides, Nancy Fraser, Jim Cohen, Iris Mario Yang, y me quedo muy corta, digamos, de otras filósofas y filósofos que lo han criticado, porque tiene, por supuesto, cosas criticables, algunas con razón, algunas son malentendidos, pero otras son con razón, y eso habilita la construcción colectiva de una teoría, y eso es lo que me parece más interesante. Muy bien. Vos fuiste para el lado de la política, bueno, no sé si de la política, digo, sí política, pero digo, eligiendo nada menos, nada más que la figura de Wilson Ferreira Aldunate, un líder político de nuestro país y en particular del Partido Nacional. Wilson es una figura muy fuerte, ¿no? Sí. Igual podría haber elegido a un jugador de fútbol o a algunas figuras inspiradoras, pero como el libro que está arriba de la mesa es sobre indirectamente una acción política, preferí elegir en la política. Y brevemente, a los 14 años, cuando fuimos a recibir a Wilson, bueno, viví muy intensamente toda esa etapa de mi vida con mis padres, con los cassettes, con los caceroleos. Y cuando largaron a Wilson, me acuerdo que papá se fue a Trinidad, volvió en la caravana y con mi madre fuimos a la explanada. Yo tenía 13, 14 años y estábamos en un primer piso de un edificio que queda enfrente de la explanada de unas tías viejitas que teníamos. Y me tocó estar sentado con las piernitas para abajo del balcón y escuché ese discurso de la explanada y dije, esto es lo que yo quiero para el Uruguay. O sea, este discurso, eso que transmitió, había un gran fervor. Bueno, habíamos vivido la salida con mucha pasión en mi casa, ¿no? Y ese día como que me cayeron todas las fichas del Uruguay, de la democracia, de la libertad, de un líder que fue proscripto, y salía ofreciendo gobernabilidad. Entonces, no me preguntes por qué, pero me marcó hasta el día de hoy. Bueno, pero además porque era un gran orador. Además. Era un orador que te llegaba, independientemente de si vos compartías o no sus ideas, él tenía además una forma especial de hablar, ¿no? Sí, sí, sí. No solamente la forma de orar o de hablar, sino que su tono era un tono muy particular. Sí, sí. Y lo que transmitió, por lo menos lo que transmitió aquel adolescente de 14 años que vivió todo ese 13 y 14 ese año 84, me marcó para siempre. Y bueno, siempre me interesó la política y nunca encontré un modelo que me inspirara a nivel de corazón lo que me inspiró Wilson. Después a nivel intelectual ya ahí podemos entrar en otras conversaciones. Para abrir el tema y antes de ir a la primera pausa, ¿por qué es importante hablar de libertad? Las dejo arriba de la mesa. Vos escribiste un libro, ya que podés hablar de eso. Bueno, yo escribí un libro que tuvo que ver cuando la palabra libertad se puso muy en boga, que fue durante los años de la pandemia, ¿no? La libertad responsable que esgrimió el presidente de la calle de Pou y que derramó a la política que se tuvo en Uruguay en relación a cómo
comportarse tanto individualmente como cómo adaptar al Estado a sufrir la pandemia que vivimos. Entonces, como periodista, dije, acá hay un tema que se está moviendo algo que no estaba, se removió algo por culpa de la pandemia y por culpa de las acciones que tomaron el gobierno y el GACH. Entonces me puse a investigar ese tema, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante la libertad? Y yo creo que porque es una utopía que siempre perseguimos, que persiguen todos los seres humanos. O sea, ¿quién no quiere ser libre de cualquier cosa? Ser libre y sentirse libre. Entonces, me parece que teniendo en cuenta que en nuestra independencia, desde Artigas en adelante, hay una búsqueda de la libertad como país, y que se haya tocado esa fibra y que la población haya respondido de la forma como respondió, con índices de aprobación, y después comparado con cómo trabajaron ese tema otros gobiernos, me pareció importante abordar ese tema. Así que, en resumidas cuentas, creo que la libertad es un anhelo que buscamos todos, buscan los pueblos, las comunidades, las sociedades. Sí, nadie está poquísimas personas estarían en contra de la libertad. Lo que creo que desde la filosofía es interesante es qué libertad, ¿no? O sea, cómo conceptualizar precisamente la libertad, qué alcance darle, qué fuerza darle. Y en ese sentido se pueden identificar distintas tradiciones, ¿no? Distintas conceptualizaciones, que son muchas, pero para simplificar, digamos, hay dos que me interesan particularmente y creo que tienen que ver, una es la libertad liberal, que tiene un poco que ver con lo que hablábamos. También es una libertad, un poco como tú decías antes, la libertad como bandera, ¿no? La libertad que está capaz en los himnos, ¿no? Esa cosa de libertad o muerte, ¿no? Es una libertad... La tradición liberal es una tradición venerable, tiene una antigüedad importante. Plantea una libertad centrada en la libertad individual, ¿no? Y en ese sentido se la caracteriza muchas veces como una libertad mínima, una libertad como autocontenida, se la critica en ese sentido, ¿no? Como se le critica a veces como una libertad más acotada, ¿no? Más escueta, como más avara, digamos. Y otra concepción de la libertad que yo creo que es interesante contraponer, es bastante más reciente, es la libertad asociada a la democracia deliberativa, ¿no? Y ahí, deliberativa, sí. Que es una libertad, yo diría que es un poco más fuerte, más amplia, más en el sentido de que no busca integrar varias tradiciones, entre ellas también la liberal y varias otras tradiciones que no nos daría el tiempo, sí. Pero lo que busca es sintetizar elementos valiosos y sobre todo poder tomar en cuenta las libertades individuales, pero también las libertades colectivas a la vez, que es una empresa difícil, digamos, pero bueno, ese es el intento. ¿Hay contraposición? Lo hablamos en un instante, ¿sí? Digo, en el sentido de, tú manejabas el tema de, bueno, la libertad liberal, creo que le dijiste, si como que puede ser un poco más avara, creo que fue la palabra que dijiste, si hay contraposición de repente con la idea de Daniel en el libro, o bueno, del presidente en realidad, de la libertad responsable. Lo hablamos en un segundo, ¿les parece bien? Ya seguimos en Ideas Cruzadas hablando de estos temas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Andrea Carriquiri y Daniel Superviel. Agradecerle a Daniel el libro de la libertad responsable y este nuevo que se llama Fiestas Orientales de Ceres, que después al cierre me hablas un poquito.
tu trabajo sobre la libertad responsable, que fue un tema que en el momento en que apareció durante la pandemia, que además yo no quiero centrarme en esa discusión, pero que fue, por ejemplo, un uso de la idea de libertad, está asociada con alguna de esas dos cosas que vos dijiste, es decir, la libertad colaborativa, dijiste, creo. Deliberativa. En realidad, la idea de la libertad responsable, que funcionó muy bien como eslogan, en realidad, si tenemos que ser estrictos, se la comprende si dentro entra en el marco de una libertad liberal, porque es una, como dije, es una conceptualización amplia hacia atrás, digamos, también, y sí, es una, digamos, no es un concepto filosófico y no le vamos a exigir eso, pero más bien estaría, si tuviera que estar en una de esas dos que yo dije, si estaría dentro de una conceptualización liberal de la libertad o si estaría dentro de una conceptualización deliberativa de la libertad, estaría dentro de una conceptualización liberal, la libertad responsable. De alguna manera, el planteo, perdón, contestá vos, porque no, sí, es así, es una apuesta a poner la libertad del individuo por encima del Estado o por encima de una ley que te diga lo que tenés que hacer. O sea, te doy los elementos para que vos puedas ser libre en un condicionante terrible como fue en la época de la pandemia. Lo interesante para mí que ocurrió aquí en Uruguay, a diferencia de los liberales a ultranza o los libertarios americanos o por ahí lo que propone Milei en Argentina, es que aquí lo que fue que el Estado fue funcional a esa libertad, pero no se le impidió a nadie salir a buscar el pago del día, ¿no? O sea, entonces, me parece que fue muy interesante, fue bien a la uruguaya como se produjo aquí en Uruguay. Se respetó la libertad del individuo y el Estado acompañó, pero no se puso el Estado por encima del individuo prohibiéndote con retenes. Hubo gente que propuso militarizar la frontera, todo ese tipo de cosas. No pasó eso, ¿no? Entonces, me parece que es bien interesante la forma como Uruguay logró transitar esa pandemia apelando a esta libertad responsable, enmarcada claramente en el individuo por encima del Estado, no el Estado por encima del individuo. Y me parece que ahí está parte de la discusión que creo que podemos conversar acá, o sea, es qué por encima de qué, ¿no? Yo me quedo con el individuo por encima del Estado, no el Estado por encima del individuo, y el Estado en función de la libertad del individuo, no al revés, ¿no? Claro, lo interesante yo decía que simplifica un poco, pero lo interesante de una concepción deliberativa es que justamente busca que no haya ni prioridad de la libertad individual sobre la colectiva, ni prioridad de la libertad colectiva sobre la individual. Esa es como la gran novedad teórica y por eso es más reciente, ¿no? Nació en el siglo XX, digamos, es más reciente porque abreva de esos problemas que quedan abiertos y lo que busca es establecer un equilibrio entre ambas cosas y bueno, la libertad colectiva, sí, tomando formas como el Estado y tomando otras formas, ¿no? La sociedad civil, bueno, los partidos, ahí entra la libertad de asociación, la libertad de reunión, en fin. Sí, o sea, creo que el dilema ese que tú planteás, como la libertad individual absoluta o la libertad deliberativa absoluta, es, en teoría, después está la realidad, ¿no? Que es mucho más compleja que lo que pueda parecer en una teoría, ¿no? Entonces, por eso me interesó tanto el caso uruguayo, que lo viví muy de cerca, ¿no? O sea, porque se aplicó en la realidad lo que en teoría estaba dando vuelta. Bueno, acá hubo un modelo donde la teoría se plasmó en lo que vivimos estos 2 años y cómo trabajó el gobierno este tema, ¿no? Y el GACH y, bueno, y toda la sociedad, ¿no? Sí, hay posibilidades de equilibrio. Porque en la medida que los escucho más o menos a ustedes, es casi como un debate o es casi como el debate, ¿no? Uh-huh. Partiendo de esta base, o sea, vos lo dijiste y yo lo tenía anotado para comentárselos, el populismo de la libertad de Milei, ¿no? Que me parece que ahí hay otra circunstancia y creo que en algún lado leí que tú escribías como que de repente que la democracia no puede tener pactos con la extrema derecha. Uh-huh. Que
que ahí hay un manejo también se usa mucho la palabra libertad. Pero en el debate que es más usual, es más nuestro, ¿no? De bueno Estado, menos Estado, más Estado, hay puntos de equilibrio, o hay una cosa que va para un lado y va para el otro, y como un péndulo. Bueno, yo creo Capaz que que una estoy cosa... preguntando algo que ustedes si me dicen, no, eso es una pavada, no por responden. favor. No, yo en una cosa con la que estoy de acuerdo con Daniel es que a mí me parece que en Uruguay, en la pandemia y antes y después, tendemos a buscar ciertos equilibrios, ¿no? Y equilibrios que no son idílicos, ¿no? O sea, que incluyen el conflicto, ¿no? O sea, la búsqueda de acuerdos presupone que hay conflictos, ¿no? Que no estamos de acuerdo. Claro. Presupone que no estamos de acuerdo en todo y que además que tenemos diferencias importantes entre las personas, entre las ciudadanas y los ciudadanos. Me parece que tendemos a buscar un poco un equilibrio y en ese sentido es que sí, yo trabajé un poco el tema de cómo sí, posiciones de extrema derecha, de ultraderecha, de nuevas derechas, de derechas populistas, se les dice de muchas maneras y se conceptualiza de distintas maneras, pero algo que está en común es que sí tienden a desestabilizar esos equilibrios. Y claro, ahí hay un tema, porque mal que pese, digamos, figuras como Milei están dentro del paradigma liberal. Es decir, que el paradigma liberal, por supuesto, como todo paradigma, tiene diferencias en su interior. Pero Milei está en el paradigma liberal y creo que nos muestra muy elocuentemente y muy, bueno, por lo menos para mí, bastante preocupantemente, otras personas no les preocupa tanto, otros políticos no les preocupa tanto, pero creo que muestra muy preocupantemente cuáles son los riesgos de enarbolar algunos conceptos como bandera y sí, que como dice Daniel, tienen consecuencias en el mundo real, ¿no? Sí, vos lo trajiste a colación. Sí, bueno, a ver, como Milei es un fenómeno, diferente al de Bolsonaro, diferente al de Trump. O sea, son fenómenos que surgen con un discurso antisistémico, que está todo mal con esta democracia que se daba en esos tres países, pero son diferentes entre sí, no es lo mismo Bolsonaro que Milei y Trump. Me parece un error decir estos tres es lo mismo, cada uno tiene sus características diferentes. Y en el caso de Milei, usa la palabra libertad, que es lo que nos convoca tú aquí a hablar de eso, de una manera muy fuerte, ¿no? Como es que su principal bandera, su principal misil, digamos, es la libertad y contra la casta, ¿no? Que con la libertad vos vas contra la casta. Y el razonamiento que yo hago es, ¿por qué entonces, con un discurso tan agresivo, catalogado de ultraderecha, pega donde supuestamente están los mayores planes sociales, donde supuestamente o sea, es la izquierda la que ayuda o la que sirve para sacar a la gente de situaciones de marginalidad? Y es un gran debate abierto, yo no tengo la respuesta. Tengo claro, leyendo y viendo lo que pasa en Argentina, que claramente lo que le está ofreciendo a ese sector de la población la izquierda o el kirchnerismo, que no sé si es izquierda, ya no sé qué es, no le llega. Entonces, con el discurso de la libertad, la gente, sobre todo los más jóvenes, están optando por animarse a navegar ese territorio desconocido de lo que ofrece Milei a lo que hay ahora, ¿no? Entonces, ahí la palabra libertad hace su camino usada de esta manera por Milei, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Yo ahora que hablabas de los jóvenes, y pensaba también que hay una cantidad importante de nuevos comportamientos de los jóvenes que de repente buscan esa libertad individual absoluta. ¿Por ahí puede pasar? Sí, quizás sí. Yo no voy a hablar de política argentina porque es un tema, ese sí que es un tema... ya vamos a hacer un programa dentro de 4 semanas sobre ese tema. Sí, fascinante y escabroso. Creo que es un país muy particular, muy querido también, ¿no? Por todos y todas, o por muchos. Creo que sí, se ha caracterizado, estos fenómenos de nuevas derechas
se han caracterizado en el mundo globalmente si bien hay diferencias, como todo, si nos quedamos solo en la diferencia, como que nos cuesta identificar y conceptualizar justamente, ¿no? Y ver qué alianzas son posibles y cuáles no, porque no, si no, río revuelto, digamos, si todo es como, no, esto es muy diferente de lo otro, entonces a veces perdemos el norte, ¿no? Y yo creo que hay algunos elementos globalmente, yo creo, y esto se ha estudiado, se viene estudiando a toda velocidad, porque son fenómenos recientes estas derechas, pero hay algunos elementos que tienen en común estos fenómenos políticos a nivel global, y hay algunos rasgos que tienen en común en Latinoamérica específicamente. Un rasgo, por ejemplo, es justamente el antifeminismo, ¿no? Que es una cosa que comparte antifeminismo y antigénero, a veces se les señala como también antidiversidad, que es compartido por Milei, es compartido por Bolsonaro, por Trump y por otros exponentes uruguayos también, ¿no? Entonces, eso es como como un test interesante en ese sentido, además de otros, ¿no? Después puede haber diferencias, pero a veces sirve para identificar hasta dónde uno puede aliarse, con quién y qué compromisos adquiere, ¿no? Una sociedad que puede poner límites a la libertad de esas expresiones. Qué buena pregunta. Es una pregunta... Creo que en Europa en algún momento, en algunos países europeos, estaban prohibidos los partidos nazis, por ejemplo. Creo, si no me equivoco, por la duda. Sí, eso nos trae todo el tema de la libertad de expresión, ¿no? Que se interpreta de maneras muy diferentes, ¿no? Globalmente, ¿no? Alemania no sé si un extremo, pero digamos, una postura es la alemana, que tiene formatos como los que decís tú, de estar muy como vigilantes de algunas formas de apoyar algunas versiones del pasado que se consideran como particularmente dolorosas y peligrosas. Por eso también otro rasgo que tienen en común las ultraderechas es la lecturas negacionistas del pasado, ¿no? Eso también pasa tanto en el caso de Bolsonaro, por ejemplo, en el caso de Milei, ahora con su candidata a vicepresidenta, ¿no? Que hizo como ha tenido y tiene posturas negacionistas con respecto a la última dictadura. Acá en Uruguay también hemos visto ese tipo de posturas en el caso de Cabildo Abierto, que integra la coalición gobernante. Esos también son rasgos preocupantes. Y volviendo un poco a tu pregunta, sí, en cuanto a la libertad de expresión, surgen muchas dificultades. Por ejemplo, lo que yo estoy trabajando actualmente es fenómenos problemáticos que surgen dentro y fuera de la esfera pública digital, como son los discursos de odio, como son también la desinformación y las noticias falsas, ¿no? Pero apuntando un poco a lo que tú decías, sí, los discursos, hay todo un problema de cómo articular los discursos de odio con la libertad de expresión, ¿no? Y también cómo articular discursos negacionistas con la libertad de expresión. Una cosa cuando mencionaste Alemania, yo ahora estuve en Berlín hace poco y, me hicieron toda una recorrida por el Parlamento alemán. Y una de las cosas que me llamó la atención, pero me llamó la atención en serio, es en una parte del Parlamento alemán hay tipo una especie, ponémosle para que entiendan, un túnel donde hay como una cajita de acero de cada uno de los diputados que pertenecieron al Bundestag a lo largo de toda su historia. Y uno es Adolf Hitler, ¿no? Entonces, entre los que estábamos ahí en la guía, yo, pero ¿y cómo nos lo sacaron? Y la guía nos dijo, no, es parte de nuestra historia. Lo tenemos ahí justamente para recordar, para que no vuelva a suceder.
no sé, creo que da lugar la anécdota para contar lo que... Para recordar que él también fue diputado. Que él también fue diputado y que, ¿A de una quiénes democracia podemos elegir como y que diputados? surgió votado y con una Sí, democracia claro. y que llegó al poder por las urnas, ¿no? Entonces me pareció bien interesante esa anécdota, no sé, me disparó esa que quedé sumamente sorprendido, ¿no? Porque la otra contracara de lo que la doctora Carriquiri está planteando, tal el famoso discurso de la cancelación, que en función de las limitaciones de la libertad de expresión, ¿no? O sea, ¿quién pone el límite de dónde se puede poner el límite de la libertad de expresión? Son debates contemporáneos que están en discusión y que, bueno, yo siempre digo que al final la realidad es la que va tomando las decisiones, ¿no? Desde la teoría podemos teorizar sobre todo esto, pero después es la realidad y los votos de la gente, los que votan en los regímenes democráticos, en regímenes de izquierda, totalitarios tampoco se puede votar. Entonces, siempre la realidad encuentra su camino para seguir avanzando con marchas y contramarchas, ¿no? Claramente el negacionismo es una contramarcha. Sí, perdón. No, la realidad y lo que podamos hacer sobre la realidad, ¿no? No darlo como un dato, ni tampoco darlo, y en esto la teoría de la democracia deliberativa enfatiza mucho, tampoco dar como que votamos una vez cada 5 años, en el caso de Uruguay, digamos, y después, bueno, no podemos actuar sobre esa realidad, perdón. ¿No? Como que esa realidad, bueno, como que anduviera sola, ¿no? Nosotros también somos parte de esa y podemos debatir, digamos. Bueno, por supuesto, digo, de hecho, acá en Uruguay, bueno, la figura del referéndum, del plebiscito, ¿no? La representación parlamentaria es donde nuestros representantes, ¿no? Yo por eso quiero tanto la democracia uruguaya del diálogo y de las cercanías y del diálogo entre los partidos políticos, que es un orgullo, una democracia plena en el mundo, donde los discursos extremos generalmente no tienen cabida. Y ojalá que siga siendo así. Ahí lo que me aparece en esto, porque precisamente hablando del tema de libertad, es qué difícil que es buscar esos equilibrios entre cosas que, por lo menos desde nuestra experiencia histórica, pueden significar riesgos para esa democracia, ¿no? Que nosotros, que vos estás planteando, que creo que todos valoramos muchísimo. Y aparece todo el tema de las redes, de las noticias falsas, que de alguna manera van como generando como un clima que como que nos quisieran aproximar a lo que en Argentina llaman la grieta, ¿no? Que en principio daría la sensación que acá todavía se está evitando eso o no aparece. Sí, mira, yo a raíz de este libro me hice... No, amigo es una palabra muy, muy sagrada, muy buen diálogo con Rafael Radi, que leyó el libro y me llamó y me dijo, mirá, este libro se va a valorar dentro de 10, 15 años. Me dice, puedo tener un matiz de una pincelada con lo que planteaste, pero es así lo que pasó. Y bueno, a partir de ahí generé un gran diálogo con él y la verdad me parece un crack. Y él me habla de la necesidad de que en Uruguay aparezcan más articuladores, ¿no? O sea, como que está claro, cada cual con su ideología, pero faltan los del medio, ¿no? Los que hagan dialogar ese país. Nada, me parece que es así. O sea, que podrían faltar articuladores. Faltan. Sí, sobre todo han surgido también algunas figuras que no estábamos acostumbrados y acostumbradas a ver, ¿no? No quiero dar nombres, pero digamos, hay legisladores y legisladoras que realmente han desafinado fuertemente en ese concierto democrático, digamos, y de diálogo. Que de nuevo, el diálogo no implica la ausencia de conflicto ni la ausencia de desacuerdo, porque bueno, el conflicto está presente siempre. Claro, la tensión es buena, claro. la tensión La bien dirigida tensión es es buena, espectacular. pero yo creo sí, hay algunos exponentes y algunos discursos que socavan la mesa, digamos, ¿no? Socavan la propia base del diálogo. Digámoslo, bueno, Graciela Bianchi es un ejemplo que ha sido señalado en ese sentido muchas veces, ¿no? Pero no es la única también. Sí. Entonces, en ese sentido, sí, yo veo que esas manifestaciones deberíamos estar muy atentos y atentas. Cuando vos decías faltan articuladores, me quedé pensando, ¿nos faltan figuras públicas no que necesariamente sean aquellas figuras públicas que
yo voy a votar, porque yo voy a votar a un partido y tú vas a votar a un partido y él va a votar. Pero otras figuras públicas que quizás en otro momento las hubo, o líderes políticos que tengan ese carisma. Y tal vez en cantidad sí, o tal vez hay que irlos a buscarle y darle un lugar que por ahí hoy no tienen. Como dijiste lo de Radi, por sí, ejemplo, ¿no? El Gach fue un articulador, un gran articulador, entre la ciencia y la política, en ese caso, entre la universidad y la política. Pero por otro lado, nada, cuando uno ve en la asunción de Lula a Sanguinetti, a la calle Pou y a Pepe Mujica, no sé, yo como uruguayo siento orgullo, ¿qué quieren que les diga? O sea, digo, qué bueno que este país lo pueda hacer. Hablás Sí, con claro. argentinos, esto es impensable. El otro día vino Melconian, que supuestamente sería el ministro de Economía si gana Bullrich, a la casa del Partido Colorado, ¿no? Y adelante estaba Javier García. Y el tipo dice, esto en Argentina es inviable, que alguien de otro partido vaya a un acto político en la casa del Partido Colorado. Entonces, ese Uruguay creo que es muy bueno y permite que la libertad, porque si nos vamos a los extremos la libertad se va apagando, ¿no? Entonces, me parece que hay que ser custodios de eso, de esa situación, ¿no? Hacemos una pausa porque te parecía que no, pero hemos metido muchos temas arriba de la mesa. Enseguida seguimos con esta idea de hablar un poco de libertad. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Daniel Supervielle y Andrea Carrichieri. Ahora vamos a hablar del libro, pero hay, en el trabajo que hiciste hay un elemento que vos planteás como que ese momento donde apareció la propuesta de la libertad responsable fue como abrir una puerta que se transformó como la hoja de ruta del gobierno. ¿Puede ser? A ver, creo que la libertad responsable fue, no sé si la palabra es correcta, una síntesis de lo que piensa la calle Pou de cómo administrar el Estado en relación al individuo, ¿no? O sea, como que primero el individuo y el Estado en función de esa libertad de ese individuo. La libertad responsable, ahí lo cuento el momento en que toma la decisión, presionado para que cuarentenara, para que cerrara todo, cruce de ideas, de presiones, gente que lo llamaba, y el tipo dice, quiero ser fiel a mis principios, yo no puedo encerrar a la gente que tiene que ir a parar el puchero, no puedo hacerlo, entonces no puedo parar a los tamberos a que vayan a ordeñar las vacas, o sea, entonces él ahí fue consecuente con, bueno, lo que ha sido su discurso político y su ideología, ¿no? O sea, el liberalismo, la libertad del individuo, que no es ser libertario, que por ahí es lo que es mi ley, ¿no? O sea, ahí entramos en matices, como decía la doctora, al propio liberalismo, ¿no? Entonces, lo que sí me parece que fue un faro que en medio de esa confusión se agarró de sus principios, por algo era el presidente, o sea, en el momento que estaba al mando del barco y tomó esa decisión. Y creo que fue buena porque conectó con algo que estaba ahí en el ADN de los uruguayos, ¿no? Andá a decirle a los uruguayos, bueno, no pueden salir como pasó en Argentina, no podían salir y estaba lleno de exoneraciones. O sea, se prefirió hacer algo que se podía cumplir en función de esa concepción de la política que hacer algo para quedar bien y que no se podía cumplir. Y ahí empiezan todas las discusiones de vuelta, ¿no? La realidad fue lo que sucedió. Yo te voy a anotar. No, anotaba no sé si es sobre esto o sobre otra cosa. Estás muy atento. No, anotaba que es esto que tú decías, que yo no lo leí todo el libro, pero elogié, esto de qué hacemos con la gente que tiene que salir a ganarse
el jornal, ¿no? Y bueno, había otras opciones también, y se plantearon en el sistema político otras opciones que iban más por el lado de fortalecer de forma más inmediata y más fuerte de lo que se hizo los subsidios, ese tipo de ayudas, ¿no? Entonces decirle, bueno, usted se puede quedar en la casa porque el Estado le va a dar de forma inmediata y suficiente distintos apoyos y subsidios que le van a permitir eso, digamos. Quiero decir, con el diario del lunes hay cosas, por supuesto, que salieron bien, no solo por el gobierno, sino por la sociedad, tú lo decías hoy más temprano, y también por la academia, en particular el GACH, y también mucha gente que estuvo trabajando alrededor. También la prensa tuvo un papel importante, o sea, me parece que hubo una articulación de diferentes virtudes, por decirlo así, que convergieron de forma que, por un lado, sí, bueno, yo no soy una epidemióloga, pero es verdad que por un lado se transitó de una manera mejor, después es cierto también que no blindamos abril, ¿no? Para retomar a Radi, ¿no? También en el abril posterior, creo que todos y todas lo recordamos, la cantidad, el pico espantoso de muertes que nos sacaron de todas las gráficas y como veníamos, ¿no? Quienes, digamos, veníamos como muy atentos y atentas a cómo venía la situación, ahí hubo, que también está bueno no olvidarlo, me parece, en este mismo sentido de no olvidar las cosas que como traumáticas, ¿no? Como la dictadura, digamos, mutatis mutandis, y como grandes, enseguida te doy la palabra, como grandes momentos que para mucha gente implicaron un sufrimiento hay pérdidas muy importante. Y en ese sentido, es que sí, ahí hay como el papel del Estado es importante. Y el paradigma liberal, que incluye variantes, pero en el que está también Milei, en eso hay consenso, digamos, de que él se autodenomina libertario, a veces le dice libertarianista. Técnicamente hay total consenso de que está dentro del paradigma liberal, tiende a achicar todo lo posible el Estado, y entonces ahí es que uno se puede preguntar qué pasa con la gente que necesita, para ser libre, digamos, necesita algunos mínimos asegurados, ¿no? Ese es como cuando uno está dentro de un paradigma, tiene que ver eso, las alianzas, cuán cerca queda de quién y qué alianzas se hacen con quién. No, claramente, y ahí volvemos a lo que mi lectura, sin ser filósofo, es, o sea, la realidad a veces te va llevando. Si tú estás inserto en un país con un fuerte estado, de estado ballista, y vos tenés que cruzar el temporal, te aliás a lo que tenés, y en este caso fue al estado ballista. Entonces yo creo que esa es la combinación interesante que se dio en el manejo de la pandemia, ¿no? Tú no mencionaste el fondo coronavirus. El fondo coronavirus fue votado por todos los partidos políticos y fue lo que permitió esos subsidios a los que tú haces referencia. Después puede parecer tarde e insuficiente, como decía Vergara todo el tiempo. O sea, sí, puede haber sido, pero no obstante lo cual, la pandemia, cómo se atravesó en Uruguay, ha sido un estudio, un caso de estudio que ha sido reconocido en muchos lados, ¿no? Y no han quedado, creo yo, heridas insanables, como puede haber pasado con otros episodios de la historia nacional. Entonces, en ese sentido, a mí me pareció importante destacar y tratar de analizar este tema. Yo ahí pongo, cuando la academia maneja los argumentos que tú estabas manejando, pongo ahí incluso una columna de Daniel Buquet criticando la política de libertad responsable. Yo acá lo que traté de hacer es una crónica de cómo pasamos la pandemia y cuál fue, decodificando los discursos del presidente, incluso le hago una entrevista, cuáles fueron los resortes que se le ocurrieron en su cabeza para tomar estas decisiones y por qué, ¿no? Incluso, volviendo a la filosofía, yo escarbo a ver en qué autor se inspiró, y él me rechaza, que ninguno, fue de sentido común. O sea, está ahí. Yo quería que me dijera, no, me inspiré en tal, en Juan 23, yo qué sé, o en X. Y eso no aparece, ¿no? O sea, fue como una cuestión muy pragmática. Bueno, Juan 23 está mucho más asociado a una opción preferencial por los pobres, una postura bastante diferente. Pero no. No,
Yo diría para ir cerrando, porque viste que parecía que no, pero se nos va el tiempo. En general, la percepción es, ¿en Uruguay hay libertad? ¿Es un país libre? Nos tendríamos que preguntar. Hacer una encuesta, pero ¿no? ¿cómo lo perciben ustedes? ¿La gente siente que vive en un país libre y que es Mirá, libre? a ver, yo te voy a contestar por otro lado. O sea, según varios índices, tenemos una de las democracias plenas Sí. más importantes del mundo. Y eso ya nos dice muchas cosas. No es lo mismo vivir en Uruguay que vivir en Cuba o vivir en El Salvador. Son cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que en comparación con otros países, creo que sí, somos un país que usufructa de su libertad, que se puede hacer mejor, que es perfectible, que hay que trabajar en los sectores más vulnerables para que tengan las mismas oportunidades, sin lugar a duda. Y ahí el Estado tiene que estar presente, en mi concepción, tiene que estar presente y mucho más presente de lo que está ahora. Ahora, otra cosa es en otros ámbitos, en otras historias, y siempre apuntalando a que el individuo que le crezcan las alas y que vuele, ¿no? No terminar acompañándolo toda la vida, porque es también una falsa libertad. O sea, te estamos enseñando y protegiéndote toda la vida. Lo ideal sería ayudarlos a volar rápidamente, ¿no? Entonces hay que estar ahí. Sí, yo creo que Uruguay es un país con una democracia muy interesante, que sí es estudiada en todo el mundo. Estudiada en todo el mundo. Me salió como un nacionalismo, qué bueno, digamos, qué grande pero que no se es verdad estudia. que en los rankings Claro, sí. está muy bien calificada en tanto democracia, en tanto calidad democrática. Y yo creo que eso lo que tiene de bueno es, entre otras cosas, es que justamente podemos llegar a mejores resultados, digamos, ¿no? O sea, esto del debate, y no solo, tú decías, preguntabas, me quedaba pensando que tú preguntabas, faltan articuladores, ¿no? Y yo creo que una cosa que podemos seguir fortaleciendo es, sí, figuras de articulación, y no solo figuras políticas, ¿no? También esto, la academia, la prensa, la sociedad civil organizada y no organizada, digamos, además de los partidos políticos, por supuesto, y del sistema político en general. Me parece que tenemos un rol a cumplir, digamos, para que debatiendo podamos llegar a una mejor libertad, por decirlo así, una libertad más fuerte. Solo con la libertad no alcanza, diría, ¿no? Con esto, Milei dice, la libertad avanza, y yo digo, bueno, solo con la libertad, y una libertad muy mínima, que en el paradigma liberal tiende a ser muy acotada, muy al individuo, creo que queda un poco corta. Una libertad que pueda conjugar las libertades individuales y las libertades colectivas, cooriginalmente, se dice técnicamente, es decir, que no haya prioridad de una sobre la otra, creo que es una apuesta muy interesante y nada fácil, pero bueno, está como en construcción. Pero depende de nosotros también. Forma parte de esa idea que vos planteás del debate o del intercambio, de respetar las distintas posturas y aprender y sacar cosas de eso, ¿no? Yo creo que es el gran tema muchas veces de la discusión no para ganar. No para ganar la discusión, me refiero, ¿no? Yo siempre me acuerdo porque me lo dijo una vez en la radio Luciano Álvarez. Luciano, El tutor de mi tesis. fue el tutor de tu tesis, Luciano. Entonces, estábamos hablando de fútbol, ¿no? Y él dice, no sé si era verdad o si era esas leyendas urbanas, ¿no? Que en el Parlamento inglés, viste que están enfrentados así de un lado y del otro, estaban discutiendo y de repente uno agarró un cenicero y se lo tiró por la cabeza. Porque él lo esquivó y le dijo, bueno, ahora vamos a hablar con ideas, vamos a discutir ideas, ¿tá? Porque tirándonos cenicero no vamos a avanzar discutiendo ideas. Me metí yo a la discusión, ¿vieron? Con ideas cruzadas. Ideas cruzadas, no. Esto fue ideas cruzadas. Lo otro es que supongo que es una preocupación, ¿no? Y un país que tiene 15.000 presos, ¿no? Entonces, es otra libertad esa, ¿no? Pero digo, ahí tenemos un problema que está asociado, sí, a la libertad de las personas, ¿no? Y bueno, construir también supongo yo que parte de construir un país más libre forma
aparte de resolver ese problema, ¿no? Los meto No, en sin un lío duda. que no sé si... No, sin duda. Sí, Si es que hay totalmente, temas claro. pendientes, sin duda, y en la construcción de la vida de los países van pasando problemas. Sí. No, digo, además no es un problema político No, es un partidario, problema ¿no? estructural. Es un No, problema para nada, estructural, no, es un problema, para nada, ¿no? Y que justamente lo que se apunta cuando una persona está privada de libertad es que esté privada de algunas libertades muy concretas, ¿no? Pero no, pero que tenga asegurada, bueno, la universidad en ese sentido también viene trabajando, haciendo un trabajo súper interesante, desde la extensión. Justamente yendo, ¿no? Haciendo que no hay nada que diga que las personas privadas de libertad no pueden ser estudiantes universitarias, Claro. ¿no? Y bueno, en ese sentido se viene trabajando de a poco, pero sostenidamente a lo largo de los años con muchísimas dificultades para realmente que ese derecho, como muchísimos otros, los tengan, porque lo que está, yo no soy abogada, pero lo que se restringe es algo muy, muy concreto, no, digamos, las condiciones mínimas de... Yo como vida, ¿no? ciudadano soy optimista. Soy optimista y sobre todo cuando comparo, ¿no? Por mi laburo tuve que viajar muchísimo estos años y como nos ven de afuera no es como nos vemos nosotros desde adentro, ¿no? Y a mí ahí me da una cosa, como digo, sería tanto más fácil arreglarlo. Si porque nosotros nos somos viéramos pocos. como nos ven de Claro, afuera. sí, nos ven mucho mejor de como nosotros nos vemos de adentro y a veces eso me duele Bueno. un poco. La libertad responsable, muchas gracias. Voy a poner acá. Y acá tenemos Fiestas Orientales. Bueno, Fiestas Orientales, breve, es un libro donde hicimos un estudio de las fiestas populares, culturales, multitudinarias del Uruguay, todas, y las pusimos todas juntos, y hicimos 2 encuestas nacionales, cuánto gastan los uruguayos, a cuántos departamentos van, en fin, y hicimos un trabajo fotográfico de Leo Barizoni y de Carlos López espectacular, con una antropóloga que escribió los orígenes de las fiestas, y bueno, te lo regalo. Bueno, muchísimas gracias. Azul, que no está, me lo va a robar, porque ella es así. Saben que acá nosotros terminamos con un pequeño juego, Dale. que no es nada horrible. Atrás de esta cara que supuestamente soy yo, hay una pregunta. Eligen una carta. Bueno, y a ver. ¿A mí? No, Ella me la hace a mí. No, ya la puedes responder, sí. menciona algo que creas que está totalmente sobrevalorado. Qué pregunta interesante. Bueno, un poco lo que decías vos recién, ¿no? Tener razón, ¿no? Creo que está, a veces, tener la última palabra, creo que está un poco sobrevalorado a veces. Está bien. Creo que justamente en ese sentido el debate es interesante, ¿no? Seguir como escuchar distintas ideas, escuchar distintas propuestas y poder integrarlas, ¿no? ¿La contestarías? Y yo voy a contestar algo futbolero, Marcelo Bielsa. Ah, Perdóname, profe. Que hable en la cancha, nada más. qué momento para decir eso, ¿no? Está bien. Así que muy sobrevalorado, decís, y muy sobrepagado también. Bueno, si tuvieras 1 hora extra por día, ¿para qué la usarías? Me lo tengo que responder a mí. Sí. Y tal vez para leer más, Para leer más. para leer literatura, para leer ciencia política, que son las cosas que me apasionan, y es algo que he perdido estos últimos años por la multiplicidad de tareas y por el maldito celular. Bueno, no sabría qué hacer, No pero sabrías sí, qué leer hacer. seguramente, descansar también, sí. Tener un rato para uno, Sí. un poco más. Bueno, ¿pasaron bien? Bárbaro. Bueno, Muchas bien. gracias. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido. Creo que es un tema muy lindo para seguir hablando. Nos quedan una pila de cosas por el camino. Sin duda, es un tema tan abarcativo que nunca lo vamos a terminar. Pero estuvo bueno esta aproximación. Y a ustedes los invito para el próximo domingo para seguir conversando en voz alta, porque, como decimos acá, eso es pensar juntos. Así que hasta el próximo programa.